Ok, vamos a resolver entonces otro problemita de aplicación de la función exponencial. En este caso es para determinar el número de bacterias que se van produciendo por una pequeña función, una función exponencial, que aquí nos da el problema que la función exponencial es nt igual a n sub 0 por e a la 0.03 por t, donde t es el tiempo. Entonces, otra de las aplicaciones que tiene la función exponencial es para calcular el crecimiento de bacterias, y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, una empresa de laboratorios médicos determina que para ciertos cultivos el número de bacterias está dado por nt igual a n sub 0 por e a la 0.03t, donde t expresa el número expresa t en minutos. Entonces vamos a obtener lo que es el modelo matemático de este problemita, y a partir de ese modelo matemático vamos a calcular la cantidad de bacterias en 30 minutos. Entonces esta es la función o la expresión general, y a partir de esa expresión general vamos a encontrar la función particular de este problema. Entonces, para el inciso A dice encontrar el modelo matemático. Modelo matemático, ¿sí? Entonces dice, inicialmente hay 1800 bacterias, entonces ese valor es n sub 0, ¿sí? Y a partir de ese valor n sub 0, pues yo obtengo mi modelo matemático, que es esta función sustituyendo n sub 0. Entonces n sub 0 es 1800, entonces nos queda la función 1800 por e a la 0.03t. T es la variable, y en este caso utilizamos la letra T, pero nosotros estamos acostumbrados a ver la letra X. Entonces esta es nuestra función que modela el comportamiento del crecimiento de las bacterias. Y en el inciso B nos dice qué cantidad hay a los 30 minutos. Entonces para el inciso B, pues yo debo de calcular cuando el tiempo es 30 minutos, ¿sí? Entonces, como esta función me dice el crecimiento de las bacterias en determinado tiempo, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir o evaluar la función para 30 minutos, es decir, 30. Entonces n de 30 va a ser 1800 por e a la 0.03, y en lugar de la t, que es como si fuera la x, aquí sería 30, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones. Entonces aquí nos queda n 30 igual a 1800e, y hay que hacer la multiplicación de punto 03 por 30 me da punto 09, ¿sí? Y entonces primero hay que hacer las operaciones con los exponentes, y una vez que hagamos las operaciones con los exponentes vamos a hacer la operación de e a la punto 9, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar la calculadora, y a la punto 9 me da 2.45, y luego ya multiplico por 1800 para terminar, y me da que el número de bacterias a los 30 minutos me da que son 4427, ¿sí? Y esa entonces sería nuestra respuesta, 4427. Y es el número de bacterias a los 30 minutos. Y en el inciso B nos dice vamos a tabular y hacer la gráfica. Pues ahorita vamos a hacer la gráfica y la tabulación. Entonces con nuestro ejemplo tenemos el inciso C, que es la tabulación y la gráfica, ¿sí? Entonces ya aquí ya hice la tablita X y Y, ¿sí? Y le di valores 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces ya aquí algunos valores ya están calculados.
lo que voy a hacer es algunos ejemplos de cómo calcular estos tres valores para hacer nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, de nuestro ejemplo obtuvimos nuestro modelo matemático, que es 1800e a la 0.3 por t, ¿sí? Y yo les comentaba que aquí la variable que estamos utilizando, o la variable que está cambiando, es la t, el tiempo, ¿sí? Conforme el tiempo va cambiando, va aumentando el número de bacterias. Entonces la variable que está cambiando es el tiempo, ¿sí? Yo también puedo expresar o hacer mi función de la siguiente manera. La puedo expresar como y igual a 1800 por e a la 0.03x, ¿sí? Entonces yo estoy aquí cambiando, ¿sí? Cambiando la variable t por la variable x, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea un poquito más familiar, porque en nuestro plano cartesiano pues tenemos nuestra coordenada x y nuestra coordenada y. Entonces la coordenada x la cambié por, la t la cambié por la x, que es la variable que está cambiando, ¿sí? Es el tiempo, es lo que está cambiando el tiempo, y en función del tiempo va cambiando el número de bacterias. Entonces la puedo cambiar o expresar de esa manera para obtener mi coordenada x y el valor de y, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Entonces para el primer valor de x, pues yo tengo que sustituir en mi función o en mi expresión. Entonces voy a hacer y igual a 1800e a la 0.03, y en lugar de x pues hay que poner el primer valor de x entre paréntesis por 0, que es el primer valor de x, ¿sí? Entonces voy a hacer mi operación y ver cuánto me sale. Entonces primero hago la multiplicación de los exponentes. 0.03 por 0 me da 0, entonces me queda 1800 por e a la 0. Entonces si yo pongo e a la 0 en mi calculadora, me da que es 1. Entonces e a la 0 me dio 1 y voy a multiplicar por 1800. Entonces me da como resultado final 1800 para el primer valor de la x, ¿sí? El primer valor de la x me dio y igual a 1800. Entonces aquí completo mi tablita, que son 1800, y así lo puedo hacer para cada uno de los valores de mi tablita, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahora para y, para el siguiente valor de x, ¿sí? Entonces mi expresión es esta: 1800e a la 0.03 por el segundo valor de x, que es 1, ¿sí? Entonces voy a sustituir la x por 1, entonces me queda por 1, porque el segundo valor de la x es 1. Entonces vamos a hacer las operaciones, ¿sí? Nuevamente todo esto lo paso igual y hago la multiplicación de los exponentes, me queda 0.03, y luego hay que elevar entonces la e a la potencia, ¿sí? Primero son las potencias porque es la jerarquía de operaciones. Entonces e a la 0.03 me da 1.03, y después multiplico por 1800, me da entonces 1000, como resultado 1854 y fracción 0.81. Entonces lo que voy a hacer, nada más agarrar el número completo, porque acuérdense, son bacterias, entonces las bacterias pues son números completos, ¿sí? Entonces me queda 1854 el valor, ¿sí? Entonces cuando sea un minuto me queda 1854, ¿sí? Y por último vamos a hacer el ejemplo para para el valor. Aquí ahí tenía el de 5 me dio 2091, y ahora vamos a hacer para 10. Entonces aquí va a ser 1800e 0.03, y entre paréntesis voy a cambiar el valor, que es por 10. Entonces aquí va a ser, dice, la x es 10, entonces va a ser por 10 porque estoy cambiando la x, acuérdense. Entonces ya hago las operaciones, me queda 1800
y hago la operación de los exponentes. 0.03 por 10 me da 0.3, ¿sí? Entonces 0.3 me quedó en esta operación. Y entonces vamos a continuar. Acuérdense, como ya tengo el exponente que es 0.03, entonces todo esto pasa igual y voy a hacer e a la 0.3. entonces si hay que hacerlo en la calculadora, e a la 0.3 y me da 1.34, ¿sí? Y luego ya multiplico por 1800 para terminar y obtener el resultado final, que son 2429.7, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar el valor más cercano, que es 2400. Para terminar nuestro ejemplo, tenemos ya nuestra tablita completa. 0 me dio 1800, para 1 1854, para 5 2091, para 10 2430, para 15 2823, para 20 3279, para 25 3810, para 30 4427. Sí, entonces ya nada más lo que tenemos que hacer es ubicar los puntos en nuestro plano cartesiano. 0, 1801, 1854, 5, 2091 y así sucesivamente. Entonces nuestra gráfica es una función exponencial que pasa por esos puntos y corresponde a la función n de t igual a 1800 por e a la 0.03 por t, ¿sí? Y así sería nuestra función exponencial, y es una función exponencial creciente.